Ujú. Bueno, la semana pasada hicimos una pincelada en la historia de tanto aportes de clínicos o de médicos a la naturopatía como de la línea romántica, que eran experimentadores de la hidroterapia y de los recursos naturales. Ujú. Y hoy vamos a centrarnos un poco más avanzado en una de las personas que yo creo que ha sido de las menos reconocidas a nivel médico y clínico, tanto en sus escritos como a la hora de su fallecimiento. Esta señora se llama Catherine Kasman y ella nació en Rusia, pero fue laureada en medicina en el 1922 en Suiza y trabajó en hospitales directamente con los pacientes y creó varias líneas. Una de las líneas que estudió fue la carencia moderna. La carencia, lógicamente, en la nutrición. Estudió con un personaje, con Guido Fanconi, sobre enfermedades degenerativas. Estudió también sobre una hormona vegetal que tramite una experiencia personal, que tenía unos problemas en las encías, pues descubrió que la avena, un cereal, la avena tenía una capacidad, la avena cruda, a la hora de comerla por las mañanas, para ayudar a ese tipo de problemas de las encías. Estudió muchísimo sobre las enzimas que actúan en la putrefacción en la alimentación. Fue una precursora de la alimentación, de la reforma alimentaria, la modificación del propio modo de alimentarse para protegerse de la enfermedad y principalmente donde el naturópata puede, vamos a decir, nutrirse de esta señora y de las informaciones que nos entregó a lo largo de su vida, fue la precursora de la nutrición ortomolecular. Bien, la nutrición ortomolecular consiste en proporcionar a cada persona la concentración exacta de sustancias que estén presentes en el organismo, pero en dosis más elevadas para corregir alteraciones y mantener la salud. Esta señora de lo que hablaba era de dar las dosis óptimas e individualizadas para cada persona. Ortos significa justo, correcto y molecular, lógicamente, en referencia a las moléculas y los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Fue la pionera en utilizar en hospitales nutricéuticos. Aquí ya hablamos de que no hablamos de farmacia, sino hablamos de nutricéuticos. Fue una de las precursoras también en el aporte de vitamina C en el organismo y ella hablaba de factores modificables o factores no modificables. Yo me gustaría hablar un poquito de esto porque la visión del naturópata lógicamente está limitada. El naturópata simplemente es un educador de la salud y tiene que tener muy buena perspectiva a la hora de tener una valoración de salud. El naturópata nunca va a diagnosticar, para eso están los médicos que realizan tienen muy buena profesionalidad en su línea. El naturópata trabaja siempre desde la prevención, pero no podemos olvidar esos factores. Los factores no modificables, lógicamente, es nuestra herencia genética, la raza, el sexo, la edad, una condición fisiológica. Y los factores modificables, que es verdaderamente donde el naturópata sí puede trabajar, es el estilo de vida inadecuado, el desorden de la alimentación y de la nutrición, descuido de los hábitos que son saludables, una excesiva carga de estrés, la contaminación medioambiental, insuficiente o excesiva activación física, adicciones o la automedicación. Alcalá Día a Día. Bueno, en esta colaboración que estamos realizando en Radio Guadaira, de los temas que vamos a tratar todas las semanas son las recomendaciones dietéticas. Y lógicamente, para hablar de recomendaciones dietéticas, nos vamos a ir directamente a un bioquímico. Él fue Nobel de Química en 1954 y resulta de que fue Nobel de la Paz también en el 1962. Este señor tiene un estudio precioso que se llama La naturaleza del enlace químico y fue uno de los fundadores de la biología molecular. Él se llama Linus Pauling.
Bueno, este señor vivió de 1901 a 1994 y él promueve siempre una dieta sana, detoxificación celular activa, reestructuración biológica celular, acciones específicas y, lógicamente, el mantenimiento del equilibrio logrado por las acciones anteriores. En los consejos nutricionales que Pauling a lo largo de su vida nos ha indicado en el tema de la alimentación, siempre indicaba el limitar o suprimir platos precocinados y congelados, alimentos ricos en aditivos y colorantes, azúcar blanco refinado, zumos envasados, azúcares conservantes, acidificantes. Y hablaba siempre que los excitantes, por ejemplo, agotan a largo plazo el organismo, las harinas blancas y refinadas, la sal refinada. Hablaba de la leche de vaca y esto ya tendremos más adelante un poquito más de profundización en la leche de vaca, porque últimamente se escucha mucho de personas que tienen intolerancia a la lactosa o no pueden tomar leche, y siempre hay que diferenciar tres estados en esa intolerancia. Puede ser una intolerancia a la lactosa, una intolerancia a la caseína o simplemente una alteración o una acción medicamentosa. Quiere decir que habría muy bien que ver si cuando dicen es que soy alérgico a la leche o no puedo tomar leche, saber qué tipo de intolerancia existe, si es al azúcar de la leche, si es a la proteína de la leche o simplemente a las medicaciones y al propio nutriente. Lógicamente este señor habla también de suprimir un poquito todo lo que son los helados, las mantequillas, y siempre que vamos a decir que hay una limitación en ciertos alimentos, tenemos que sustituirlos lógicamente por otros. Y en este caso, por ejemplo, les recomendaba todos los platos cocinados en casa, utilizar el azúcar integral, la miel, el polen, las pasas, el arroz siempre cuando se haga con bebida de vegetales mucho más sano, con bebida de avena o con bebida de soja, el consumo de frutos secos y siempre indicando la estación del año en la cual necesitábamos consumir esos alimentos en mayor cantidad. Por ejemplo, en el otoño utilizar muchísimo más las legumbres, los frutos secos. Habla también mucho de las manzanas al horno, de utilizar infusiones de té. Atención, nosotros cuando recomendamos algún producto, el herborista puede recomendar algunas infusiones y el naturópata siempre va a buscar la posibilidad o la disponibilidad que tenga el paciente de tolerar esa planta. Entonces siempre hay que tener una buena asesoración porque si hay algún problema de tensión alta, ¿para qué vamos a consumir té verde que nos va a alterar un poco más la tensión? Vamos a dar una pequeña pincelada también dentro de lo que es una dieta, más o menos de lo que él solía recomendar. Por ejemplo, él por las mañanas recomendaba siempre el consumo de huevo. Luego hablaremos de una química española también para indicaros por qué ese consumo de huevo y por qué esa acción. El arroz por la mañana, frutas de temporada, y daba una receta que se hacía con un yogur de avena, 2 cucharadas de harina de cebada y mezclado con una cuajada y una cucharada de aceite de lino. Lógicamente en los almuerzos utilizar todo lo que son cereales integrales y los cereales cocidos sí disminuirlos en las épocas de verano y en primavera-verano utilizar más los cereales germinados. Las verduras siempre cocidas al vapor, utilizar el aceite de oliva. El gomasio es una de las cosas, vamos a ir descubriendo pequeñas cositas cada programa. El gomasio es una mezcla de sal con sésamo molido y normalmente se utiliza, aparte de las propiedades que pueda contener el sésamo rico en calcio, una cucharada sopera de sésamo nos da un aporte de calcio importantísimo, pues lógicamente mezclado con la sal nos sirve un poco para aderezar las ensaladas. La utilización del vinagre de sidra o el vinagre de manzana, el zumo de limón también para hacer las mezclas de nuestros aliños. Y él indicaba también que el consumo, por ejemplo, de proteínas animales o vegetales, siempre alternado con el consumo de carne. Aquí este señor, lógicamente, daba pie a que el ser humano tenía una alimentación variada, tendría que comer de todo, pero siempre mirando que el consumo de carne no fuera más de 3 veces en semana, el pescado al menos 2 veces por semana. Aumentaba la dieta en el consumo proteico de los huevos, 4 o 5 a la semana, el queso, la soja, las leguminosas, y en la merienda, por ejemplo, él da el aporte de frutas frescas, de cereales integrales, y también en última cena, la cena siempre hacer unas cenas ligeras,
no utilizar las proteínas animales en la noche para limitar un poco las putrefacciones que pueden crear ese tipo de nutrientes, las verduras, las ensaladas. Y bueno, viendo un poquito toda esta presentación que estamos haciendo sobre este señor, sobre Linus Pauling, a mí me gustaría dar algunas recetas. Siempre vamos a traer todas las semanas algunos apuntes sobre alimentación, ya sea vegetariana o natural. Y vamos a comenzar con un menú que va a ser una crema de pepino y aguacate. Esta crema de pepino y aguacate, vamos a utilizar un pepino grande, un aguacate, una cebollita fresca, un diente de ajo, 300 mililitros de caldo vegetal frío, un poquito de queso, sea de tipo Filadelfia, sal, pimentón y un poco de comino. Vamos a triturarlo todo, excepto las especias que la utilizaremos al final, hasta que obtengamos lógicamente una crema, verter en cuencos, espolvorear con especias y poner un poquito de queso crema encima. Servir siempre muy fría. La semana pasada hablábamos mucho del tofu, vimos hamburguesas de tofu, y hoy me gustaría utilizar otro elemento que utilizamos en la alimentación, en las herboristerías, que es el seitán. El seitán sería el gluten de trigo. Próximamente vamos a dar una receta de cómo hacerlo directamente en casa, y lo único que vamos a dar es 400 gramos de seitán. Vamos a coger 300 gramos de pasta integral o ecológica, una cebolla grande, tomate, zanahoria rallada, 2 dientes de ajo, orégano y semillas de sésamo. Vamos a hacer un sofrito con cebolla, tomate, cebolla y orégano, y la zanahoria y el seitán. Todo picadito y lo vamos a sofreír. Mientras ponemos a hervir la pasta, cuando esté todo preparado lo vamos a escurrir la pasta y mezclamos con ese sofrito, dejamos reposar unos 5 minutos, podemos polvorear un poquito de semillas de sésamo o del propio gomasio. Y por último vamos a dar el postre. El postre me he traído una cosa que si la probáramos estaría exquisita. Lo que pasa es que tenemos esa cosa de este producto, que es la algarroba. Vamos a dar unas galletitas de algarroba. Se realizan con 2 huevos, una taza de aceite de sésamo, 2 cucharadas de esencia de vainilla, una cucharada de ralladura de limón, una taza de azúcar, 2 tazas de harina leudante, una taza de harina de algarroba. Vamos a colocar todo en un bol, los huevos, vamos a batir, vamos a agregar lentamente y vamos a continuar batiendo con el aceite, la vainilla y la ralladura. Añadir gradualmente el azúcar, las harinas y mezclar bien. Colocar por cucharadas sobre una chapa de manteca, hornear 10 minutitos en horno moderado, sacar inmediatamente y una vez que estén frías a disfrutarlas. Vamos a recomendar también una revista gratuita que la pueden conseguir en muchísimas partes de aquí de Alcalá de Guadaira. Se llama El Despertador. Más adelante hablaremos con el director de esta revista. La pueden encontrar hasta creo que en la Casa de la Cultura, creo que dejan por allí algunos ejemplares del Despertador. Es una revista dedicada a este tema, el tema de la medicina natural o complementaria, y viene muchísima información aparte de todo lo que se está realizando en Sevilla y provincia. Todas las semanas vamos a dar una lectura recomendada, en la cual hemos recomendado esta revista, que también la pueden encontrar gratuitamente en Vitalba. Pero vamos a hablar un poquito de una lectura y de una conferencia que vamos a recomendar para que tengan muchísima información sobre el tema de la dietética y de la nutrición. Vamos a hablar de doña Ana María La Justicia Vergasa. Esta señora, lógicamente, nació en Bilbao en el 1924, es licenciada en Ciencias Químicas y fue una de las precursoras en el estudio del magnesio, en el estudio de la dietética y nutrición, y tiene uno de sus estudios principales, fue una exposición que hizo en Montreal en el segundo simposio mundial sobre el magnesio, y eran fundamentos bioquímicos de la utilización de las sales de magnesio y el tratamiento de la artrosis. Esta señora a sus 88 años sigue dando conferencias. La última conferencia creo que ha sido presentada hasta por Mercedes Milá en Barcelona. Y me gustaría dedicar un libro que se llama Dietas,
Yo a este libro le tengo muchísimo aprecio porque fue un regalo de mi tía Josefina, de Gerona, la cual fue vecina de esta señora, y le tengo este libro que se llama Dietas y es maravilloso. Me gustaría, para que conocieran personalmente y la vieran físicamente, a doña Ana María la Justicia, que cómo sigue adelante con su andadura con 88 años, una conferencia que se llama Sobre alimentación y salud, que la pueden encontrar buscando en internet, aparte de que tiene muchísimas conferencias expuestas, pero esa en concreto es muy muy interesante porque habla muy clarito y hace que todo el mundo tenga opción a enterarse de cómo nos podemos nutrir en este momento. Bueno, pues siempre las palabras interesantes y de una manera siempre interesante de tener y conseguir pues una mejor calidad de vida. Siempre, como nos comentaba en el programa anterior, desde... No hay que intentar poner solución cuando ya está el problema, sino intentar evitar que lleguemos a tener ese problema, y eso se consigue pues también utilizando productos, formas, maneras como las que nos propone cada viernes aquí en la sintonía de Radio Guadaira. La visión de la naturopatía es la prevención, siempre trabaja desde, ya hablábamos creo el año pasado en la presentación de las jornadas, que la medicina natural se basa mucho en la medicina oriental, y hablábamos del precursar el estado de salud, de no el llegar a enfermar. Hablábamos de que los médicos chinos le era un deshonor el que sus pacientes se enfermaran, y cuando pasaba o ocurría eso, era como un deshonor, y lo que hacían era cuidar su estado de salud hasta que lo llegaban a un estado de recuperación. Uh-huh. Oye, en este mundo, Miguel Ángel, tan global, en el que ya conocemos de una manera mucho más profunda y más amplia otras culturas, otras formas de ver cómo en otros puntos, en otros lugares lejanos de nuestro país, se vive de una manera totalmente diferente. ¿Nos da también la posibilidad de conocer más, profundizar más en cuanto a la naturopatía? Hombre, mira, si miramos hacia el norte y nos vamos directamente hacia Alemania, Francia, en Italia, ya tenemos la figura del naturópata tiene un reconocimiento y es muy, muy importante. Siempre va acompañado de, por ejemplo, cuando estuve realizando la labor profesional durante 4 años en Italia, muchísimos médicos indicaban de que ellos no iban a perder tiempo en dar recomendaciones nutricionales y recomendaban ir al naturópata, que aparte de su proceso patológico tratara el tema de la dietética y nutrición a ese paciente. Aquí yo creo de que somos complemento a. La medicina natural ha sido la mamá de la medicina normal y la medicina alopática, y siempre hay que destacar que la medicina alopática son salvavidas y son personas que tienen una línea muy de acción directa. Uh-huh. Y el naturópata trabaja siempre desde un estado de equilibrio de la salud. Yo pienso que poco a poco iremos integrando todos los valores que se le ha dado a esta profesión. En Alemania, por ejemplo, la imagen del naturópata se llama Heilpraktiker, y normalmente un paciente puede decidir cuando va a la Seguridad Social si quiere tratarse por una vía alopática o por una vía natural. Uh-huh. ¿Qué más cosas para ir cerrando, bueno, Miguel Ángel? La última sección de nuestra colaboración con Radio Guadaira la dedicamos siempre a remedios caseros. Y yo creo que vamos a hablar del primer remedio casero que vamos a hablar, es de uno de los productos más importantes que nos aporta la naturaleza y nos aportan las abejas, que es el propóleo. Una de las principales cualidades del propóleo es que es antibacteriano, antiviral, inmunoestimulante, antiinflamatorio, cicatrizante y un ligeramente analgésico, al cual yo diría, ligeramente habría que verlo, porque un extracto de propóleo hidroalcohólico utilizado puro puede llegar a quemar una mucosa, entonces hay que ver, porque analgésico es bastante. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para la garganta y la boca, en angina, faringitis y laringitis, en aftas bucales, en abscesos dentales, para las vías respiratorias, ante resfriado. Es muy útil como complemento complemento a otro tipo de terapia. Y las propiedades del propóleo podríamos estar hablando para todos los órganos. Se llaman productos panacea, sirven para muchísimos procesos. Por ejemplo, para el estómago, en las úlceras gástricas, es una gran ayuda para combatir el Helicobacter pylori, que se cree muchas veces responsable de esta dolencia.
Se ha conseguido en algunos pacientes muy buenos resultados en diverticolitis, gastritis, enfermedades de Crohn, diarrea, candidiasis intestinal. Por ejemplo, en estados de la mujer, la candidiasis, que ya hablaremos y profundizaremos con más tiempo, llagas uterinas, inflamaciones vaginales, picazones. Lógicamente estamos hablando que esto es una mucosa, entonces nunca vamos a poner puro el propóleo, siempre hay que diluirlo con agua. En la piel es un propóleo, el propóleo fantástico para la lucha contra los hongos o la micosis. Aquí voy a destacar también la Melaleuca alternifolia, es una planta australiana que vulgarmente muchas personas la conocen como el árbol de té o titroil. Se está utilizando mucho también como precaución para los niños cuando han cogido los piojillos, para que no piquen los mosquitos, para quemaduras. Y en este caso, para las personas que han estado mucho tiempo, por ejemplo, prostradas en la cama y con ulceraciones y llagas, también es muy bueno para desinfectar. La medicina islámica, por ejemplo, era muy usado para las heridas. En el acné puede funcionar también. Las ulceraciones irritativas. Hay algunas cremas ya preparadas que traen el propóleo y la caléndula. Para los sabañones, por ejemplo, se puede preparar una composición de propóleo. Daremos una recetita más adelante en concreto para este tema de los sabañones cuando vaya llegando el frío. Mire, hay un profesor chino que se llama Fan Che. Este señor ha tratado muchísimos casos de psoriasis y con la toma tanto de propóleo como con el poner el propóleo directamente de las marcas de la psoriasis. La psoriasis normalmente ni en la vía alopática ni en la vía natural se dice que tiene una cura, siempre va a depender un poco de la funcionalidad del sistema nervioso del paciente, donde puede influenciar mucho los estados emocionales en esta patología. Pero en 3 meses con este tratamiento normalmente suelen mejorar. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Como los viernes, ya saben, cada viernes a las 11 de la mañana, pues traemos algunos consejos y algunas ideas naturales hasta los estudios de Radio Guadaira. Siempre nos acompaña con un detallito. La semana pasada fue unas galletitas, hoy nos ha traído unos caramelos que tendrán alguna... Pues ya que hemos detalle, hablado, ¿no?, de propóleo, he traído unos caramelos de propóleo con miel. Cada caramelo contiene una cantidad importante de propóleo. Y si lo han probado, pues lógicamente notarán hasta que la garganta mejora. Sí, me están indicando por aquí, Sonia, que sí, que lo ha probado y que efectivamente La verdad que yo que voy sufriendo a menudo precisamente con la voz y la garganta, me ha venido pero es que estupendamente. De hecho, los caramelos se quedan aquí, ¿eh? Yo me alegro, hija. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, Vitalba está en la calle La Plata de Alcalá de Guadaira, por si quieren conocer y quieren realizar algún tipo de consulta. Miguel Ángel Barcelona, ya saben que se pueden acercar por este lugar, calle La Plata, donde podrán encontrar el centro de Vitalba. Así que, Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Son las 11 y 27 minutos. Vamos a hacer un alto comercial y enseguida empezamos a hablarles de otros asuntos aquí en la sintonía de Radio Guadaira para que ustedes estén muy bien informados.